Buenas tardes, buenas tardes. ¿Qué convocatoria, por favor? Pero... Buenas no tardes. sé, algo habrán dicho que rifamos. Porque... No, que se tomaba la asistencia, me parece que es el tema. Buenas tardes. Tenemos buen sonido, nos escuchan bien, nos ven bien, dedos arriba, pulgares arriba, por favor, o micrófonos habilitados para dar el ok. Te falta el chuchuá con los deditos. Bien, ahí veo a Guillermo que me da un ok, Mar me da un ok, perfecto. Bueno, bienvenidos a los que no habían estado en algunas otras clases. Qué alegría que seamos tantos esta convocatoria. No impresionan de verdad. Arrancamos y al final de la clase nos tomamos 5 minutitos y tomo asistencia o pongo la asiste, se quedan en pantalla y pongo la asiste de los listados que tengo y charlamos de dos que tengo anotado que no estaban en el listado, a ver si ya solucionaron el problema administrativo o necesitan algo. Dos cuestiones antes de arrancar que le comentaba recién al doctor Jerez. Voy a cerrar la puerta porque estoy gritando como una loca y por el policía se asusta. Bien. ¿Qué cosas eran? La clase pasada terminamos de ver la unidad 4. ¿Se acuerdan? Lo último que vimos fue la notificación de demanda en el domicilio real. Me dejaste sola para ser de oficial notificador y de parte. No podíamos así que tuve que hacer casi todo sola, las dos versiones. No sé si me salió tan bueno que cuando estamos juntos. Vos sos medio Verónica. Sí, viste, me gustaba de un lado y del otro, pero bueno, creo que los conceptos quedaron claros. Lo último que vimos fue cuando no podíamos localizar al demandado, después de todas las averiguaciones pertinentes, nos correspondía el pedido de nombrar un defensor oficial. En eso habíamos quedado en el 341. O sea, fracasada todas las diligencias. Para averiguar el domicilio, no se lo podía localizar. Exactamente. Y entonces, nombramiento de defensor oficial. Acuérdense la diferencia de la consecuencia de la incomparecencia del que fue debidamente notificado con la del que no fue posible determinar su domicilio. Se los dije, a ver si alguno a esa hora de la noche, que ya eran las 19:50, me escuchó, les dije, nombramos defensor oficial, no vamos a poder pedir ¿qué? ¿Alguno? De rebeldía no podemos pedir. Bien, perfecto. La rebeldía sí o sí tiene que haber sido con un demandado debidamente notificado. Eso implica que tiene que tener un domicilio conocido al cual le dirigieron la cédula, ¿sí? Pero ¿a qué viene todo este cuento? Que Martín, que lo veo ahí en pantalla conectado, hola Martín, me preguntó finalizada la clase, dice, y en el caso de demandas contra empresas o sociedades como las que se conocen fantasmas, cuando es difícil de conocer los domicilios a donde intentaremos notificar las demandas, fue la pregunta con la que cerramos la clase. Básicamente yo le digo, siempre hay que ver a quién vamos a demandar, por qué lo vamos a demandar, y en función de eso ponernos bastante creativos. Simplemente dos aclaraciones al respecto. Uno, que me parece que no la nombré, que es la Inspección General de Justicia como organismo regulador de todas las sociedades, que es ahí donde se constituyen y básicamente es un lugar donde siempre podemos liberar un oficio para pedir que nos informen los domicilios de las sociedades o de los fondos de comercio que regulan alguna sociedad. Y de otro detallecito que no hablamos cuando hablamos de domicilio. Sí, dale con eso. Con respecto a lo que son empresas, ¿sí? Forma societaria la que tengan, SRL, sociedad anónima, sociedad en comandita, aseguradora o cualquiera de las que ustedes conocen como personas jurídicas, tienen que tener un domicilio legal por constitución. ¿Qué quiere decir? No pueden existir si no se las inscribe con un domicilio legal. Legal no quiere decir que tienen domicilio en un estudio de un abogado, sino legal quiere decir el que está impuesto por la ley. Y la ley, cuando se forma una sociedad, eso es un acto formal, se hace por escritura y demás, hay que inscribirlo con un domicilio específico que se asigna por la propia sociedad. Esto implica que no se pasa en el caso de un domicilio legal por el trámite de no lo pudimos localizar porque la empresa no estaba más ahí. No me importa. La notificación se va a tener por operada igual, aun cuando haya una puerta y atrás sea todo un baldío. ¿Por qué? Porque en definitiva el responsable de modificar su domicilio es la propia sociedad. Entonces, a los fines contractuales con cualquier otro sujeto, si mantuvo domicilio constituido y ese domicilio constituido, legalmente estoy hablando, no procesal, pero legalmente en tal lugar,
¿sí? Las notificaciones van a tomarse por válidas en ese domicilio. No se libera, por eso nosotros nos mudamos, no, ustedes para mudarse y tener un nuevo domicilio tienen que modificar los estatutos e inscribirlo, como dijo Vicky, en la Inspección General de Justicia o en la Dirección de Personas Jurídicas, según sea el caso. En el caso de la provincia de Buenos Aires, creo que es la Dirección de Personas Jurídicas. El IPJ es a nivel nacional. Nacional, exactamente. Entonces, si no hay modificación en la Dirección de Personas Jurídicas, la notificación es correcta. O sea, no podría ser atacada por nulidad, ni tampoco la demandada podría decir planteo nulidad porque nosotros hace 3 años que estamos mudados, nos fuimos de Mar del Plata, nos fuimos a, no sé, a Santa Clara. Sí, cerramos la sucursal de Mar del Plata. No es excusa para no tenerla por notificada, ¿está? Y el otro detalle que venía a colación de esto también, el que me parece que no habíamos charlado juntos, el tema del domicilio contractual. En el caso, bueno, sí, es lo mismo. En el caso, por eso es que la clase pasada hicimos hincapié en qué es lo que se demanda. En el caso de que se hubiese firmado un contrato entre las partes, actor y demandado, muchas veces ese contrato que vincula a las partes por primera vez, que después genera el conflicto y que se inicia la acción de incumplimiento contractual, contiene un domicilio que se conoce como domicilio contractual o convencional, o no sé si tiene algún otro sinónimo, donde las partes específicamente determinan que allí es donde van a realizarse todas las notificaciones pertinentes a cualquier conflicto que pudiese suscitarse entre ellas. Con lo cual, si nosotros tenemos 2 sociedades reunidas en un contrato ante algún conflicto, el domicilio que se va a utilizar para la notificación de la demanda va a ser ese domicilio consignado en el contrato, todos los efectos legales. Obviamente, sí, las partes se pusieron de acuerdo, lo convinieron y lo establecieron. Estaba en el 1197 del Código Civil de Vélez y no me acuerdo cuál es el de ahora. El 1197 era el pacto sunt servanda. Exactamente. Vamos a remarcar esto. Domicilios contractuales aparecen por lo general con esta expresión. Capaz que si alguno de ustedes tiene algún contrato de locación. Eso les iba a decir. El de locación es por ahí el más común. Si por lo general se pone fulanito de tal, de ahora en adelante, inquilino, a todos los efectos del presente contrato, constituye su domicilio en el departamento objeto del alquiler o en la tal y tal calle. Y el locador en la calle tal y tal dirección. O sea, cada uno manifiesta a los fines del contrato qué domicilio va a tener. Eso es un domicilio contractual. ¿Qué diferencia se hace por ahí en la justicia con respecto a si el contrato está en instrumento privado o si está en instrumento público? Algunos jueces... Ahora vamos a ver justamente todo eso, instrumento público y instrumento privado. Así que los instrumentos lo vamos a ver. Si el domicilio está contractualmente constituido en un instrumento privado, ¿sí? Muchos jueces no autorizan la notificación directamente en ese hasta que no esté ese instrumento reconocido por la parte contraria. La mayoría de los juzgados consideran lo contrario, es decir, bueno, si se firmó un contrato, ¿sí? Es válido notificar al domicilio contractual, aunque no esté con la firma certificada, ni hecho con instrumento público. En todo caso, será el otro, cuando aparezca en el juicio, quien podrá alegar si realmente ese contrato no había sido firmado por él. Miren, yo nunca estuve notificado, esa firma es falsa, no es la mía, e iniciar el pertinente trámite para que se anulen las actuaciones. ¿Se entiende? Pero en principio, domicilio contractual es válido. Si además está constituido contractualmente en instrumento público, directamente se no tiene discusión de ningún tipo la validez de la notificación. En el caso, si estuviera en instrumento privado, podría invalidarse, pero para eso hay que demostrarlo, ¿sí? Ojo, que todo esto que estoy diciendo desde que arrancó este ratito de clase son datos que suman a todo lo que estuvimos viendo. No confundamos con lo que significan los domicilios reales de las personas, no confundamos con la obligación de la constitución de los domicilios electrónicos, no confundamos con todo lo que vimos, no pasa nada, Daniel, que recién pudiste entrar, fantástico, no confundan con toda la parte de registro de domicilios electrónicos que vimos juntos. El domicilio contractual es otro tipo de domicilio que en general las partes constituyen a los efectos de un determinado contrato. Es un pero, si el, perdón que use esta expresión, si el quilombo que generó el juicio está motivado en ese contrato, la notificación de la demanda la voy a dirigir no al domicilio real del demandado, sino al domicilio de mi cocontratante, que es el que está constituido en el contrato, aunque su casa
no esté en el mismo lugar donde se constituyó el domicilio contractual. Correcto. ¿Está claro? Cuando el vínculo de las partes que genera el juicio es un contrato y ahí se constituye un domicilio contractual, no se notifica en el domicilio real la demanda, sino en el establecido en el contrato. ¿Sí? Así que bueno, nada, Martín, no sé si con eso respondí a tu pregunta de lo difícil a veces que hay que notificar a las sociedades, pero tenemos distintas variantes y en todo caso hay que ponerse creativo. Hoy por hoy con la tecnología y la libertad que tienen los jueces de incluso verificar los padrones, como les dije, de oficio, o los registros de juicios universales, ni siquiera tienen que liberar un oficio, directamente tenemos acceso a los registros, es mucho más fácil el control y el acceso a datos personales para poder cumplir el objetivo que en definitiva es la notificación de la demanda, lo que estamos hablando, la notificación de cualquier acto procesal. Si estamos todos bien, no hay dudas, avanzamos así, salto olímpico, a la unidad número 8, prueba documental y prueba informativa. ¿Seguimos? ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Nada. Bueno, después la semana antes del parcial le van a aparecer todas las preguntas. 1000 preguntas. Que no importa, lo usaremos en ese momento. Chan, 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 chan. Me quedó medio oscuro el Power, así que cualquier cosa me dicen. No sé por qué usé este fondito que, bueno. Y tendrías un día negro, no sé. Sí, estaba ahí. No sé qué me pareció que estaba bien. Bueno, unidad número 8, prueba documental y prueba informativa. Por ahora nos vamos a centrar en la prueba documental. Y en particular y pensando de dónde íbamos a tratar este tema de la prueba documental, digo, ya nos vamos de toda la unidad 4 que estuvimos viendo, nos vamos directamente a la unidad 8, ¿se acuerdan de esa línea de tiempo que habíamos hablado? Estaríamos en donde corresponde la etapa probatoria. Pero pensaba que en particular, perdón, pero que en particular esta prueba en específico, que es la prueba documental, sí, no sé, perdón, No. Estamos tocando el timbre, como en las casas que tocan los timbres, acá también. ¿Qué le está diciendo? Que en este caso de la prueba documental, más allá de que la etapa probatoria viene una vez que está trabada la litis y se corre traslado, ante la existencia de hechos conducentes y controvertidos, el juez determina la apertura prueba de la causa y ahí comienza lo que sería la producción de la prueba. Justamente la prueba documental, ya lo adelantamos cuando vimos un poco del tema de demanda, debe ofrecerse y presentarse con la demanda, justamente con todo lo que estuvimos viendo. O sea, es una prueba que se ofrece y se produce conjuntamente con la presentación de la demanda. O sea, la etapa procesal oportuna de esta prueba en particular difiere de todas las restantes pruebas que vamos a ver con nosotros y con las que van a ver con los restantes profesores. Justamente porque el código así exige el ofrecimiento y acompañamiento con la presentación del escrito de demanda. Si sos el actor y si sos el demandado, con la contestación de la demanda. Exactamente. ¿Sí? La prueba documental siempre se dice, se ofrece y se acompaña con los escritos constitutivos del proceso. ¿Y cuáles son? Demanda y contestación. Y puede suceder que el demandado a su vez conteste demanda y haga lo que se conoce como reconvención, que es introducir nuevas pretensiones y el actor deba contestarlas en esa contrademanda o reconvención que efectúa el demandado. También podría ser un acto constitutivo donde podrían ofrecerse y acompañarse pruebas documentales. Entonces agregamos a la demanda y a la contestación la reconvención y su contestación. Perfecto. Hecha esta aclaración de la oportunidad del proceso en donde se va a ofrecer y producir y acompañar, esta prueba, fíjense que dije, lo de producir, y en el tema probatorio, ofrecimiento, acompañamiento y producción son términos que tenemos que utilizar con distinción porque no significan todo lo mismo. Y en realidad la prueba documental no se produce, sino que simplemente se ofrece y se acompaña. La producción ya está realizada en la misma prueba, que ahora vamos a ver cómo es esto de que ya se produce con el mismo acompañamiento. ¿Y cuál sería una que no se produce cuando se la ofrece? ¿La documental? No, una que no se produce. ¿Cómo que no se produce? Claro, yo la ofrezco hoy, pero se va a realizar, esto quiere decir, producir en otro momento. Una testimonial, por ejemplo. El ejemplo típico es ese, la testimonial. Yo digo quién va a ser los testigos que quiero ofrecer, pero la realización de la prueba, es decir, la producción de la prueba, se va a hacer en una audiencia, ¿sí? Que ahora es, obviamente, por este sistema de, ¿cómo se llama? De Justicia 2020,
lo que implica una audiencia, ahora son virtuales la audiencia, pero va a ser ese el acto de producción. El día de la audiencia donde va a declarar el testigo. En la documental todo se la junto, la ofrezco y la traigo. Salvo que hay una posibilidad de que yo no acompañe la prueba documental cuando la que estoy ofreciendo está en poder de la contraria o de un tercero, que seguramente está más adelante. Más adelante, ahí hacemos una pausa. Bien. Entonces, hecha la aclaración del momento procesal en que se produce esta prueba documental, vamos a ver, a partiendo de la base por punto del programa, qué significa documento. De ahí arrancamos. ¿Qué es un documento? Difícil de entender, tengo 1000 definiciones, a ver si les gusta alguna más de las que pusimos en los apuntes, pero ahí pusimos una cortita que dice todo objeto que representa algo. Eso sería un documento. En el apunte agregamos una de Chiovenda que dice que el documento es Chiovenda. A mí me gusta la CH de chicholito. Sí, me iba a decir chorizo. Bueno. Chiovenda decía que el documento es toda representación material destinada e idónea para reproducir una cierta manifestación de pensamiento. Los conceptos que quieren usar de documentos son variadísimos. En cuanto a prueba documental tienen bibliografía para hacer pero todas, dulce. mire, para no complicarse la vida, exacto, todas se resumen en esa que está ahí arriba, que dice todo objeto que representa algo, es decir, algo que implica que alguna participación del hombre ha tenido. Por ejemplo, una piedra en el medio de la montaña no representa nada, aunque podría ser una prueba documental si esa fue la que se usó para producir la caída. Pero, por ejemplo, en el caso de un mojón, o sea, un hito que se pone en un camino para señalar los kilómetros que falta al lugar, eso es bien claro que aunque tenga así una piedra, representa algo, que es la distancia que hay hasta determinado lugar. O ¿sí? sea, me o los interesa, límites de un terreno, también claro, podría llegar a ser en otras épocas. ¿no? Creo que la idea de ver el concepto de documento es abrir la cabeza y pensar el documento no solo por ahí solo como lo escrito, que... claro. Exactamente, es como el documento escrito que uno está acostumbrado a representar. Si uno le dice un documento, y automáticamente, no sé, uno por ahí va a un contrato o a un documento, a algún papel. O a una credencial. Claro, alguna credencial escrita. Bueno, el documento no está literal de DNI. Sí, claro. Pero bueno, a ese igual, aunque te lo represente, sí, es un documento, pero igualmente va mucho más allá de lo que puede ser expresiones escritas. Exactamente, ¿sí? Vamos a cualquier objeto. Y ahí fíjense sí lo que puso Vicky ahí de ejemplo. Puso tickets, fotos, publicaciones en redes sociales, boletos de compraventa, cuadros, grabaciones y cualquier otro objeto, puso acá, escrito o no, que sirva para demostrar algo, sea un hecho o un acto relevante que se discute en un proceso. Claro, todo lo que está con mayúscula es la definición completa, ¿no? Sería todo objeto que representa algo y cualquier otro que sirva para demostrar algo, sea un hecho o un acto relevante que se discute en un proceso. Claramente, me parece muy importante destacar, más allá de que ahora vamos a entrar en la clasificación de escrito o no, esto de que sea relevante para lo que se discute en el proceso. El doctor Jerez hizo recién un ejemplo muy básico, pero muy fácil de entender. Una piedra en el camino no tiene nada de probatorio y menos de documento, salvo que esa piedra haya sido justamente la que haya generado el accidente por el cual ahora estamos reclamando. Toda la prueba en general, en esto me animo a hacer una expresión más general de todo, toda la prueba que uno ofrezca tiene que ser relevante a los objetos del proceso. Claramente la idea de la justicia 2020... Perdón que te interrumpa, ¿pusimos en el apunte lo del zapato que siempre cuento? No, ahora lo vas a contar. Bueno, resumo. Sí, el cuento del zapato tiene que estar en la parte de prueba. Cuando yo empecé a trabajar en tribunales hace más de 30 años, una vez viene un abogado y en aquel momento el sistema no era obviamente de presentaciones de demanda en receptoría con documento electrónico, nada de eso. Era todo papel. Todo papel, y lo que fuera material había que acompañarlo en un sobre, una bolsa, en lo que fuera. Llega la demanda al juzgado, acompañado, y una bolsa había. Abrimos la bolsa para ver que había de documental y había un zapato con la suela despegada y todo medio como raspado. Dijimos, ¿qué tendrá que ver esto? Leímos la demanda y en realidad de una persona que, no sé si alguno conoce la sucursal del banco, la central del Banco Provincia que está en San Martín, Córdoba, ¿sí? Ahí todavía tiene las escaleras mecánicas de las viejas, esa que las escaleras tienen como dientes entre escalón y escalón, que es un engranaje antiguo, y en esa escalera este hombre se le había enganchado el zapato y se determinó que se cayera de la escalera y que se lastimara el pie y demás.
Entonces, la prueba que traía su abogado para demostrar que la caída se había generado con esa escalera era la manera en cómo había quedado el zapato y los lugares donde tenía los raspones del zapato para demostrar el hecho, ¿sí? Entonces, fíjense cómo un zapato se puede transformar en prueba documental de un juicio, ¿sí? Absolutamente. ¿Qué les estaba diciendo? Bueno, no, en esto de que toda la prueba, cualquier medio probatorio que ofrezcan, que sea relevante para el proceso, no, que muchas veces los procesos se llenaban de diferentes medios probatorios que después resultaban superfluos. Entonces les estaba contando que en esto de las audiencias de la Justicia 2020, lo que se intenta hacer en la primera de las audiencias es, en esta preliminar iniciada, fracasada la conciliación y ya instada la instancia probatoria, es depurar aquellos medios probatorios que las partes y el juez, en trabajo conjunto, consideren que no van a ser relevantes para el caso. Se analiza detalladamente la prueba que ofreció la actora, la prueba que ofreció la demandada, y en trabajo conjunto con el juez evalúan punto por punto la prueba ofrecida, a ver si realmente es necesaria su producción en el proceso. O sea que fíjense hasta qué punto estamos con esta importancia de la prueba relevante de lo que se discute en el proceso. La prueba superflua que va a llevar a dilatar el proceso, pero no nos va a acercar a la verdad jurídica objetiva, que en definitiva es lo que el juez resuelve en la sentencia, se va a descartar en forma conjunta. Claramente las partes intentan defender cada una por qué ofrece ese medio probatorio, y el juez va a resolver si se admite o no en ese mismo acto de la audiencia preliminar. Volviendo a documentos, es esto. Entonces dijimos, todo objeto que representa algo, abrimos la mente y pensamos en documento, cualquier objeto, sea escrito o no, y que sea relevante para demostrar lo que se discute en el proceso. Clases de documentos. Les anticipo que estos medios probatorios, en particular la documental y la prueba de informes, no tiene demasiada complejidad, pero sí requiere la lectura de dos códigos que vimos ni bien empezamos a estudiar juntos. Vamos a tener que estudiar con atención Código Civil y Comercial, así que tengan al alcance de su mano. Incluso la clasificación que vamos a ver de documentos ahora repara en la nueva clasificación del Código Civil y Comercial de la Nación, artículo 286, 287, 288, 289, y agregar ahí el 290 que me faltó. Esos 5 o 6 artículos los van a tener que leer con atención y manejar con bastante agilidad, por lo menos en lo que respecta a prueba documental. Y le sumamos los artículos, por supuesto, del Código de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires, artículo 385 y siguientes. Y si hay alguna diferencia con el Código de Nación, procesal de Nación, lo vamos a ir viendo. Así que es una prueba que en realidad lo que requiere es lectura de los requisitos de lo que el articulado va disponiendo. ¿Qué clases? Ese sí te quedó oscuro. Este cuadro me quedó, bueno, ya lo voy a... ¿Ven? Ustedes lo pueden llegar a ver. El otro día alguien me dijo que lo miraba por celular, horrible, no ven nada. No se preocupen, para la clase pasada, para la clase que viene lo pongo en limpio, escúchenme entonces, préstenme atención a lo que voy diciendo. Lo cambiaste, hiciste la canchera y lo cambiaste. Quise darle un toque moderna porque me había aburrido del verde de la unidad 4 y bueno, quedó así, hay cosas que me salen mal. Las letras se pueden poner blancas, Sí, le puedo poner otro fondo, letras blancas. Porque la clase pasada les pregunté a los chicos si podía hacer algo y me dijeron, sí, los otros profesores lo hacen, como que yo era la burra. Ya sé cómo compartir pantalla con páginas de internet, mostrarles las noticias. Ya aprendí, ya tuve que preguntar y ya aprendí cómo se hace todo eso. Y era una pavada, pero bueno, ahora no lo voy a hacer. Ahora van a mirar este power oscuro. Clasificación de documentos. ¿Cómo se clasifican los documentos? Esto es una clasificación teórica de algún punto, en algún punto que nos va a ayudar a entender lo demás, pero no deja de ser, como todas las clasificaciones, teoría. ¿En qué está basada? Van a encontrar miles. Falcón hace una clasificación, Arasi en su libro hace otra, Palacios hace otra. Esta clasificación... No pide la diferenciación de clasificación. No, ¿cómo diferenciación? No, sí, en el programa lo dice, distintas clasificaciones, no. Bueno, entonces usen una sola. Esta clasificación... No se quilomben porque si no, no van a saber ninguna o las van a mezclar. Esta clasificación va con el Código Civil y Comercial, que, bueno, ya que estoy de pasada, atenti, porque todos los que nombré, Falcón, Arasi, Palacio, las ediciones por lo menos que tenemos nosotros de documental. De documental y de libros de procesal, son viejos, o sea, viejos quiero decir con código civil viejo, así que cuando lean, compatibilicen la lectura del código de la doctrina vieja con los artículos nuevos del Código Civil. No sé si todos tienen y deberían tener, hay un cuadro comparativo de artículos del Código Civil de Vélez con el Código Nuevo, o sea que si en alguna bibliografía
leen artículos viejos, pueden en ese cuadrito simplemente visualizar cuál es el equivalente en el igual, código si nuevo. yo mal no recuerdo, en el programa están los artículos nuevos citados. Sí. Por eso, guíense por el programa, que ahí ya les dice cuáles son los artículos nuevos de documentos en el Código Civil y Comercial. ¿Sí? Voy a hacer, este cuadro lo voy a poner así a título gráfico, ahora vamos desglosando clasificación una por una. Básicamente los documentos que vimos recién se dividen en dos grandes grupos, que son los escritos y los no escritos. Vean. Los escritos, que ahora vamos a ver qué es lo que el código determina como instrumentos, o sea, lo que vamos a llamar instrumentos, se dividen además, ahí vamos a la clasificación. Exactamente, en públicos y particulares. Y los particulares, así los clasifica el Código Civil y Comercial nuevo, están los instrumentos privados, que son los particulares firmados, y los particulares no firmados. Así está hecha la clasificación, vamos a ver punto por punto. Está claro. O sea, dentro de los instrumentos tenemos... De los documentos, grandes clasificaciones. En instrumentos tenemos el instrumento público, que es el típico que interviene en un oficial público, ¿sí? Como el escribano, quien sea, y por otro lado los particulares. Correcto. Antes de los particulares decíamos todos instrumentos privados, en el viejo código. Ahora no, se distinguen, entre los particulares se distinguen los privados propiamente dichos, que son los que tienen firma, y después están los instrumentos particulares no firmados, es decir, no tienen intervención de oficial público y a su vez tampoco tienen firma. Correcto. Como por ejemplo un ticket, ahí podemos tener un ticket. En los instrumentos particulares firmados, por ejemplo, un contrato que no esté hecho ante escribano, por ejemplo, una locación que se hace entre dos personas y punto. Y entre los instrumentos públicos podemos citar a la escritura de un inmueble o al otorgamiento de un poder para un abogado en un juicio. Entonces ahí tiene un ejemplo de cada uno. Público, los que intervienen en oficial público, los que hacen escribano, o incluso puede ser por algún órgano de justicia, como por ejemplo el oficial notificador. Eso les iba a decir, un típico instrumento público que en la clase pasada hablamos tanto de la cédula. Bueno, la cédula de notificación que diligencia el oficial de notificación, el oficial de justicia no, el oficial notificador es un típico instrumento público. Ahora vamos a ver los requisitos que tiene que tener un instrumento público, pero más que nada es la intervención de un funcionario público o de un escribano, como está diciendo el doctor Jerez. Este es un típico instrumento público que va a dar fe y va a tener todos los requisitos del 289 Código Civil y Comercial. Bien, y repetimos, los particulares pueden ser firmados o no firmados. Correcto. Recuerden que los particulares no tienen intervención de oficial público, ninguno de los dos, y la diferencia nada más que unos tienen firma, esos son los que se denominan privados ahora en el nuevo Código Civil y Comercial, y los no firmados, particulares no firmados, que sería la categoría residual, o sea, lo que está escrito, pero no interviene en oficial público, ni tampoco tiene firma. ¿Sí? Para hacer un concepto amplísimo, los públicos con intervención de un funcionario público o escribano, los particulares entre partes. En general y a grandes rasgos. Entre partes no, o puede ser incluso uno que no tenga más que un solo interviniente. Por ejemplo, si yo firmo un recibo, ¿sí? Ese es un instrumento particular, firmado y por lo tanto sería instrumento privado. Claro. No necesariamente tiene que estar dos partes. Tiene que haber varias. ¿Sí? Bien. Esa clasificación es de la de escritos, los de documentos escritos, o sea que todo eso tiene que estar en papel. Ahí vamos a los conceptos más particulares. Y los no escritos que vimos recién, el zapato, acuérdense ahí el ejemplo de uno no escrito, son materiales o no literales, que es todo objeto que representa algo y que no sea un instrumento. Instrumento entendido como documento escrito. ¿Sabes lo que va a pasar? Hago un chiste. No, chiste no, pero un comentario. Muchas veces en el examen todos agarran y dicen el zapato. Entonces los que no vieron la clase con nosotros, el profesor dice, ¿dónde sacaron tanto que todos vienen con el zapato? Entonces cambien, no van a decir todos en fila, el zapato. Piensen en los otros que mencionó Vicky ahí, que eran otro tipo de documentos. Pero o invéntense otra ropa, con la escalera mecánica también puede ser una pollera, la pollera de una dama, el pantalón de un caballero, va a los mismos efectos. Inventen un caso, la venta de un caso, inventen, creen. Los abogados tenemos un poco de eso, de crear constantemente. ¿Puedo hacer una consulta? ¿Alguien me estaba diciendo algo? Cristina. Virginia, a ver. ¿Cómo estás? Dentro del artículo 287 del Código Civil y Comercial, cuando habla de instrumentos... Perdón, un poquitito más fuerte, puede ser que te escucho bajón. A ver, ahora, ahí saqué la... Dale. Cristina encima, dale.
En el 287, cuando menciona los instrumentos privados y particulares no firmados, Sí. En el último párrafo habla de registros visuales o auditivos de cosas o hechos. Sí. Acá se refiere también a los que pueden estar o no firmados, ¿no? Sí, sí. Artículo, perdón. 287, último párrafo. Ahora vamos a ver detalladamente cada caso y vamos a ir a esa parte. Esa Bien. parte de los documentos que pueden estar firmados de reproducciones o grabaciones es el típico caso de cuando las capturas de WhatsApp o las grabaciones de un WhatsApp que para que una conversación de WhatsApp o para ir a una grabación, que es lo que el código dice, se introduzca en un proceso como prueba, la prueba que vamos a utilizar es una prueba documental. ¿Cómo vamos a trasladar eso al proceso? Vamos a desgravar el audio de WhatsApp. Nosotros, cuando digo vamos, digo es el abogado va a hacer el trabajo, en general esto se hace con un escribano para que después dé fe de lo que se desgraba, o bueno, a veces simplemente es una simple reproducción mecanográfica de una grabación de un audio de WhatsApp, y ese sería el ejemplo de la introducción de un instrumento particular no escrito. O sea, grabado, pero que se introduce al proceso en forma escrita. ¿Me expliqué? Igual ahora vamos punto por punto. Igual, no sé, ¿qué pregunta tenías con respecto a ese segundo párrafo? A la grabación, ¿no? La grabación, sí, no, está bien. Me refería a eso, a los registros visuales o auditivos de cosas o hechos. Y, por ejemplo, una grabación o un video. Una grabación o un video. Sí, el típico caso de eso es el video o el audio de WhatsApp traducido en algo escrito, que de esa manera se introduce el proceso. Es el típico ejemplo. Perfecto. Pero ahí vamos, no se me adelanten que vamos detalladamente punto por punto. Ahí vamos. Igual me gusta que tengan los códigos ahí a la mano porque vamos a leer mucho código estas clases, así que me gusta que los tengan a la mano. Volviendo al cuadro, de paso vamos estudiándolo. Documentos escritos son los que están hechos por escrito y que contienen la representación de un acto. Fíjense que el concepto no dista de la definición que dimos de documento en cuanto a la representación de un acto de todo objeto, pero en cuanto al documento escrito en particular, tiene esta particularidad que están hechos por escrito. Lo determinante, agregué ahí, para ser redundante, es que sean por escrito. Dijimos que los documentos... Pero aunque sea electrónico, no deja de ser escrito, ¿eh? No. Hay documentos electrónicos, más allá que no usemos tinta y papel, el instrumento puede ser escrito. Totalmente. Todos los documentos electrónicos están en esta categoría de documentos escritos. Iba a hacer una aclaración, pero voy a acomodarme hasta la parte del ofrecimiento. Clasificación que dimos de estos documentos escritos que denominamos instrumentos. Dijimos que se dividían en instrumentos públicos y instrumentos privados. Estoy simplemente haciendo... Públicos y particulares. Exactamente. Públicos y particulares, firmados y no firmados. A mí también me cuestan las clasificaciones. Instrumentos públicos, dijimos recién, los definimos a grandes rasgos como aquellos donde intervenía un escribano funcionario público. ¿Qué pusimos acá? Dice, son los documentos firmados que se confeccionan con la intervención de funcionario público o escribano y tiene que cumplir con los recaudos del 290 del Código Civil y Comercial. Que ahí yo lo resumí, pero ahora lo leemos, que es actuación en el límite de sus atribuciones. Dice acá, son requisitos de validez del instrumento público. La actuación, ahí se ve una pelada que soy yo leyendo, no sé si me veo, ahí está. Esta voz en off es el Dr. Jerez. Dice, requisitos de validez del instrumento. La actuación del oficial público en los límites de sus atribuciones y de su competencia territorial, excepto que el lugar sea generalmente tenido como comprendido en ella. ¿Por qué hace esa aclaración de que para que la intervención del oficial público lo transforme en requisito de validez, dice en los límites de su atribución? Si como dijo Vicky, límite de su atribución estamos hablando obviamente de la actuación del escribano o del funcionario público. Vamos al ejemplo del oficial notificador. Sí. Si el oficial notificador da fe en el reverso de una cédula de que concurrió a tal domicilio en tal hora y que fue entregada la copia de la cédula a una persona que dijo llamarse Juan Pérez y él firma abajo, eso es instrumento público. ¿Por qué? Porque está actuando en el límite de sus funciones. Si ese oficial notificador, cuando termina el horario de trabajo, va, no sé, al gimnasio y le firma a la chica de la secretaría del gimnasio
que va a pagar en el término de 2 meses lo que debe. Ese documento que firme ahí no tiene carácter de instrumento público. ¿Por qué? Porque no está actuando en el límite de sus funciones, está actuando en otra cosa, fuera de sus funciones. O sea que uno de los requisitos indispensables para que lo que haga un instrumento público es que quien lo firma como oficial público, sea escribano o cualquier otro, esté actuando en el marco de su trabajo, de su función. Y además dice la competencia territorial, porque puede ser válida esa notificación que hizo el oficial notificador de Mar del Plata porque la hizo acá. Pero si él se va, no sé, a Buenos Aires y dice, no, yo le entregué la cédula en Buenos Aires, ella no tiene competencia territorial para dar fe de sus actos en ese territorio. Por lo tanto, ahí los requisitos de validez no estarían cumplidos. O sea, no es solamente que intervenga el oficial público, sino que además este lo haga dentro del marco de sus atribuciones y en el límite de su competencia territorial. Y además, sumamos el punto B, que dice las firmas del oficial público, de las partes y en su caso de sus representantes. Si alguno de ellos no firma por sí mismo o a ruego, el instrumento carece de validez para todos. O sea, yo lo resumí por firma de los intervinientes. Exactamente, eso, el resumen es ese, firmado por los intervinientes. Y si hay alguno que no puede, se firma a ruego. ¿Y qué es firmar a ruego? Firmar a ruego significa que hay otro que firma por él, pero que tiene que firmar, ¿qué pasa? Está imposibilitado, ¿sí? Porque no puede hacerlo, porque tuvo un accidente o por lo que fuera, o porque de nacimiento no tiene posibilidad. Eso significa firma a ruego. ¿Sí? En ese supuesto firma por otro, firma otro en su nombre, pero en ese caso que firme otro, en su nombre, el oficial público va a dar fe que en su presencia la persona que debería firmar manifiesta que autoriza a Juan Pérez para firmar por él y que tiene pleno conocimiento de lo que se está firmando porque ha sido leído ante él por el oficial público. Es decir, hay toda una manifestación de voluntad de quien no está habilitado para firmar porque tiene una discapacidad y entonces firma alguien a ruego. Pero el oficial público tiene que decir, perdón que lo diga así, ¿no? El gancho que está puesto acá lo puso Juan Pérez a ruego del señor Carlos, que es discapacitado, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? ¿Quedó claro? O sea que ampliamos lo que veníamos diciendo de las breves descripciones que hicimos de cada uno de los instrumentos. Chau, hasta siempre. Se va el acompañante terapéutico. Hasta la próxima. Ampliamos lo que veníamos diciendo de instrumentos públicos. Me había prometido que iba a venir y que en realidad... Sí, es verdad, nos prometió que iba a dejar lo que tiene que hacer hasta ahora para quedarse con nosotros y bueno, ese hombre nos miente en la cara, ¿qué va a hacer? No voy a generar cuestiones de género. Adiós. Nos vemos. Perdón, vuelvo. Estábamos ampliando lo que dijimos en el concepto general de instrumentos públicos cuando desplegamos el cuadro. Sumamos que no solo los instrumentos públicos son aquellos en los que interviene un escribano o un funcionario público, sino que además hay que cumplir con estos requisitos del 290. Claramente no los transcribo literal a la filmina, sino que las filminas son disparadores. El inciso A de la actuación en los límites de sus atribuciones y sumo lo de la competencia territorial y firmada por los intervinientes con todos los detalles que da el artículo. Les pido por favor, no soy muy insistente con esto, pero en este caso de prueba documental, la lectura a conciencia de los artículos de Código Civil y Código Procesal son importantes a los efectos de interpretar correctamente la cuestión probatoria y más de la documental. Van a ver que justamente esta prueba que nos tocó estudiar juntos es una de las que más van a usar, es muy amplia, porque ustedes fíjense la cantidad de cuestiones que metimos en esto de documentos, la cantidad de objetos que podemos introducir a través de este medio probatorio. También va a depender de la habilidad del abogado que introducimos por este medio probatorio, así que conviene que la manejemos con la mayor habilidad posible. Volvemos a la clasificación grande, vamos a este cuadro, o sea, vimos documentos escritos, públicos, esa es la primera clasificación que vimos. Ahora vamos a documentos escritos particulares. Voy a esa categoría. Y dijimos que estaban las dos subcategorías de instrumentos particulares, los firmados y los no firmados. Instrumentos particulares firmados, dijimos que
son los que realizan las partes o no pueden ser las partes. En realidad, dijo el doctor Jerez, de un ejemplo muy claro donde una sola de las partes puede ser quien firme. Ahí los demás dice, son los que en el Código Civil y Comercial se denominan instrumentos privados, por ejemplo, contrato de locación, carta de documento, etc. Son instrumentos entre partes o unilaterales, pero que tienen que estar firmados y claramente no cuentan con la presencia de un funcionario público o un escribano. Más adelante vamos a ver que esta clasificación, que por ahí suena teórica y aburrida, a los fines de impugnar alguno de estos documentos o instrumentos en particular, nos va a ser sumamente útil porque dependiendo del tipo de instrumento con el que estemos trabajando, es la manera en que vamos a poder cuestionar su validez. Segunda subcategoría, no firmados, que son instrumentos particulares no firmados, y esos son los que hacía referencia recién el 287, que leíamos hace un ratito con la consulta de Cristina. Vamos a leerlo con más detenimiento. Dice, instrumentos privados, la clasificación misma la dispone el artículo. Dice, instrumentos privados y particulares no firmados. Los instrumentos particulares pueden estar firmados o no. Si lo están, se llaman instrumentos privados. Si no lo están, se los denomina instrumentos particulares no firmados. Así que dejamos la categoría de instrumentos privados a instrumentos particulares firmados. Los no firmados son instrumentos particulares no firmados. Suena un juego de palabras, pero en realidad es sencillo de interpretar y a los efectos que les decía hoy de la impugnación de los documentos, útil. Esta categoría comprende todo escrito no firmado, entre otros los impresos, los registros visuales auditivos de cosas o hechos, y cualquiera que sea el medio empleado, los registros de palabra y de información, que es lo que leímos hace un segundo con la explicación de la introducción de un audio de WhatsApp por escrito. No nos vamos a detener porque esto es una simple clasificación, después vamos a ir punto por punto. La última clasificación del cuadro eran los no escritos. Vuelvo a mostrar el cuadro, así vemos dónde estamos parados, de los documentos escritos, no escritos, las dos grandes clasificaciones. Dijimos que dejábamos para esta categoría todos aquellos documentos que no tienen justamente esta característica de escritos. Dice que también se los llama materiales o no literales, y son objetos que representan algo y que no pueden quedar incluidos en el concepto de instrumentos a los que se refiere el Código Civil y Comercial. Un ejemplo, les puse el mojón. El mojón es una palabra muy usada en agrimensores. Los mojones son marcas que se utilizan para medir los terrenos, probablemente en derechos reales lo ubiquen esta palabra. Puse envases de productos, muestras de agua, muestras de tierras. Traté de ser, bueno, con lo del zapato también queda incluido esto de objetos, documentos no escritos. Todo objeto que representa algo siempre relevante para el juicio y que no tiene que ser escrito. ¿Sí? Esos son los documentos no escritos. ¿Quedó clara la clasificación? Es a los simples efectos de tener un panorama general de lo que son los documentos que vamos a estudiar en esta prueba documental. Oportunidad y ofrecimiento de la prueba documental. Algo ya nos adelantamos. Acá ahora les pido que tengamos cerca el Código Procesal. Dejamos un segundo el Civil y Comercial, pasamos al Código Procesal de la Provincia de Buenos Aires. Ofrecimiento. Son dos, ofrecimiento y presentación, dos cuestiones diferentes y que se van a ejercer en momentos diferentes. En la prueba documental y en cualquier otra prueba. Así que aprovechemos para utilizar conceptos. Ofrecimiento de la prueba documental. Ahí les puse primero el concepto de ofrecimiento, que significa la simple mención del documento que se quiere hacer valer en juicio. Esta actividad, sí o sí, se debe cumplir en el mismo escrito de demanda, contestación, reconvención o contestación de esta, sin importar el tipo de proceso. Lo habíamos visto cuando vimos demanda. La prueba documental se ofrece siempre con la demanda, con la contestación, la reconvención o la contestación de la demanda. Ofrecer la prueba documental es simplemente mencionar, y no simplemente, o sea, con la importancia que esto requiere, mencionar detalladamente cada uno de los documentos que voy a necesitar introducir al proceso. Cada uno de los documentos que ofrezco para avalar los hechos en los que fundo mi demanda. ¿Quedó claro esto del ofrecimiento? Esto del ofrecimiento entendida como la indicación de la prueba, en este caso documental, se abarca a todas las pruebas. El ofrecimiento de todos los demás medios probatorios tiene este mismo sentido. Es simplemente ofrecer, es simplemente la indicación
del medio probatorio y qué es lo que voy a querer ofrecer como prueba. En el caso de los documentos, la indicación de cada uno de los documentos que voy a tener que ofrecer para hacer valer en el juicio lo que estoy queriendo defender. ¿Qué puse ahí en cuanto a excepciones para el ofrecimiento? Caso del artículo 333 del Código de la Provincia y 334 de la Nación, hechos no considerados en la demanda. Voy a leer un segundo el 333 del Código de la Provincia, que dice lo siguiente. Hechos no considerados a demanda o contrademanda. Cuando en él responde de la demanda o de la reconvención se alegaren hechos no considerados en la demanda o contrademanda, los accionantes o reconvenientes, según el caso, podrán agregar dentro de los 5 días de notificada la providencia respectiva la prueba documental referente a tales hechos sin otra sustanciación. ¿De qué nos dice, nos da la posibilidad este artículo 333? Puede suceder que al contestar la demanda se introduzcan hechos que la actora no tuvo en cuenta al ofrecer su prueba documental en su demanda. Por ejemplo, puede suceder que la actora esté demandando por un accidente de tránsito, diga que el accidente se produjo en la calle, en la intersección de las calles Colón y Entre Ríos, en una esquina, a tal hora, el día tal, con los semáforos tal y tal, toda la descripción de los hechos y ofrece su prueba. Al contestar la demanda, el demandado dice, ah, sí, señora actora, que el accidente se produjo en la esquina de Colón y Entre Ríos tal día. Yo acompaño un informe de la municipalidad donde indica que ese día había una manifestación en esa esquina, la calle estaba cortada y era imposible transitar por esa esquina, por lo cual fue imposible que el accidente se haya producido ese día en esa esquina. Ese nuevo hecho que introduce el demandado, al contestar su demanda y que el actor no tuvo en cuenta al momento de su demanda para ofrecer la prueba pertinente, va a abrir la puerta a este artículo 333, donde el actor va a tener 5 días de notificada de la resolución donde se ofrecieron hechos nuevos para poder ofrecer nuevamente la prueba pertinente, no toda la prueba, o sea, no es que, ay, si me olvidé agrego algo más, únicamente la prueba pertinente a acreditar ese nuevo hecho que introdujo el actor, el demandado en la contestación de demanda. Voy de nuevo. Actor ofrece la prueba documental sí o sí con la demanda, siempre. Pero si sucediera que al contestar la demanda, el demandado introduce un hecho nuevo que no se tuvo en cuenta o el actor no pudo tenerlo en cuenta al momento de presentar su demanda, va a tener la oportunidad por 5 días para contestar y ofrecer prueba respecto de ese hecho no considerado en demanda. Es una excepción al momento del ofrecimiento de la prueba documental. ¿Se entendió? Estos son hechos no considerados en la demanda. A veces cuando estudian se hablan de hechos nuevos y nuevos hechos para hacer la clasificación con la segunda excepción que vamos a ver ahora del 363. Bueno, la del 366 son los hechos nuevos y esta del 333 se conoce como nuevos hechos o hechos no considerados en la demanda. Hay una parte, creo que en la parte probatoria, que tienen que hacer esta diferenciación de nuevos hechos y hechos nuevos. Creo que está en el programa y si no tengo idea de que estaba, utilícenla a los efectos de la documental y las excepciones. Segunda excepción al ofrecimiento de la prueba documental, caso del 363 de provincia, 365 de nación, hechos nuevos, me adelanté recién, y dice que son hechos que no existían al tiempo de promoverse la demanda. ¿Hasta cuándo va a funcionar este instituto? Hasta 5 días después de notificada la providencia de apertura a prueba. Vuelvo. Puede suceder que se inicie la demanda, de traslado, se conteste la misma, quede trabada la litis, se advierta la existencia de hechos conducentes y controvertidos, requisito fundamental para que el juez abra a prueba la causa, y esa providencia claramente es la que tiene que ser notificada a las partes de que se abrió la causa a prueba. No sé si ya están viendo la bolilla de prueba parte general y todo este proceso que les estoy contando. A lo que voy es que si en el transcurso de que todo esto sucede, de la demanda, el traslado, la contestación, la traba de la litis y el despacho del juez donde dispone la apertura a prueba de la causa,
se conocieren hechos nuevos que no se tuvieron en cuenta al tiempo de ofrecerse la demanda, respecto de estos hechos nuevos que se sucedieron en este ínterin procesal, en este tiempo en que se fueron dando estos diferentes actos procesales, el código nos vuelve a dar una posibilidad para que ofrezcamos nuevas pruebas por estos hechos que se sucedieron y que no eran considerados al momento del inicio de la acción. Son hechos que por algún motivo el actor no tenía conocimiento y el código nos amplía un poco más el plazo para ofrecer estos nuevos hechos. Todo el tiempo tenemos para ofrecer pruebas sobre estos nuevos hechos, no. 5 días después de notificada la providencia de apertura a prueba. Si finalizado ese plazo no ofrecí ninguna prueba de estos nuevos hechos que se sucedieron en este transcurso del proceso, se terminó la oportunidad procesal y ya no voy a poder ofrecer prueba nuevamente. Ahí se cierra esta posibilidad del 363, perdón, y el proceso cierra y sigue adelante. No sé si quedó claro, son 2 excepciones del ofrecimiento de prueba que tiene que hacerse siempre con el escrito de demanda. La regla, la prueba se ofrece con la demanda. Excepciones del 333, hechos no considerados en demanda, o del 363, hechos nuevos, aquellos que sucedieron con posterioridad y de los cuales no se tenían conocimiento. Parece enroscado o similar en algún punto, léanlo con atención finalizada la clase o mañana cuando tengan un rato, asimílenlo y cualquier cosa me van haciendo las preguntas pertinentes por mail, o si me quieren interrumpir ahora, lo hacen. ¿Sigo? Rafa, disculpa, ¿en qué momento se pueden presentar estos nuevos hechos? ¿Es en cualquier parte del proceso o hay un momento específico? No. Fíjate que ahí puse el 333, el caso de los hechos no considerados en demanda, justamente el plazo para contestar, o sea, de la contestación de la demanda se va a dar traslado al actor por el plazo de 5 días para que ofrezca la prueba pertinente respecto de estos hechos no considerados en demanda. O sea, lo nuevo que plantea el demandado, esto de, che, había una manifestación en estas calles, nunca pudo haberse producido el accidente en donde vos me indicás, traslado de la demanda al actor por 5 días para que ofrezca prueba y ahí se cierra ese circuito. Respecto del 333, respecto del 363, que ya avanzamos, tenemos demanda, contestación, traba de la litis o apertura a prueba de la causa, de ese proveído donde el juez determina la apertura a prueba de la causa, se notifica a las partes y cuando el actor se notifica, se interpone el hecho nuevo, viene la demandada y dice, señor juez, hecho nuevo, pasó de X cosa en el transcurso de este proceso, ahí de ese hecho nuevo traslado el actor por 5 días, pero siempre dentro de los 5 días de notificada la apertura a prueba de la causa. Y ahí se cierra. Ya después viene todo el periodo probatorio, llamado autos para sentencia y sentencia. Y ya ahí tenemos otras categorías, pero no ni los hechos no considerados en mandas ni los hechos nuevos. Esos dos momentos son como los momentos donde podemos hacer este ofrecimiento. Fíjense, piénsenlo siempre que lo tenemos que hacer sí o sí en demanda, y tiene un sentido ofrecer la prueba en demanda, que es obviamente el derecho de defensa del demandado. Nosotros de toda la prueba que ofrecemos, damos traslado al demandado para que se defienda. No podemos dilatar e ir ofreciendo nueva prueba sobre nuevas cuestiones durante todo el proceso, a medida que se nos van ocurriendo, me olvidé, ofrezco una nueva. No, el proceso tiene momentos, y más las excepciones, porque el momento del ofrecimiento es la demanda. Lo que nos da el código son 2 excepciones, por si al demandado introduce un hecho que no corresponde, o por si en el transcurso de ese lapso procesal hasta la apertura a prueba sucediese algo nuevo. ¿Sí? Doctora, ¿y si no se abre a prueba? Si no se abre a prueba, ¿ya no hay posibilidad? Sí, si no se abre a prueba, claramente estos hechos, en definitiva, tampoco, toda la prueba ofrecida no va a tener producción, o sea, no va a ser necesario, o sea, no va a tener, cae en abstracto, se dice, o sea, si la causa se declara como de puro derecho, que es cuando no se entiende que es necesaria la apertura a prueba, la prueba documental que está es con lo que va a resolver el juez, o sea, no se va a producir más prueba, la documental ofrecida es con lo que va a resolver el juez, y si hubo en algún momento, o sea, antes de la declaración de puro derecho, la introducción de un hecho nuevo, se proveerá para que la actora conteste, ofrezca alguna más, y listo, nada más. O sea, no,
el despacho de producción de apertura a prueba o declaración de puro derecho genera los mismos efectos, a los efectos de la notificación y la presentación del hecho nuevo. El plazo, quiero decir, o sea, el dictado, yo hice el ejemplo del dictado de la apertura a prueba. Si no se dicta la apertura a prueba, se declara la cuestión de puro derecho. Esos mismos 5 días para el hecho no considerado es lo mismo. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto, gracias. Bien. Bien. Ofrecimiento. Presentación. Segunda situación. ¿Cuándo vamos a presentar la prueba documental? Dijimos que esta prueba se ofrece y se acompaña con la demanda. Con la demanda, con la contestación, con la reconvención o la contestación de esta. ¿Qué diferencias hice ahí? Si el documento está en poder de la parte que lo ofrece, esa es la primera clasificación que tenemos, o sea, si la misma parte tiene el documento que va a ofrecer como prueba documental, debe presentarlo sí o sí con la demanda, reconvención o contestación de ambas. ¿Qué les hice ahí la aclaración? Hoy digitalización. Ahí voy con eso. Regla general, se ofrece y se presenta en el mismo momento en que interpongo la demanda. Si la parte que lo ofrece lo tiene el documento, sí o sí debe presentarlo. Hoy por hoy, toda la prueba documental se digitaliza y se acompaña, igual que dijimos con la demanda, con todas las copias digitalizadas. Con esas copias digitalizadas se van a digitalizar toda la prueba documental que tengo y se va a presentar conjuntamente con la demanda. O sea, todo lo que acompañaríamos en formato papel, todos los documentos que tendríamos que acompañar en formato papel, hoy por hoy tenemos que buscar la manera para digitalizar y acompañarlos en formato digital. Todo se acompaña en forma digitalizada, así lo dispone la acordada 10 del 2020 de la Suprema Corte de Justicia. La prueba documental se acompaña digitalizada con la demanda. Siempre recuerden que todo lo que tengamos que acompañar se acompaña en formato digital. Y ahora me van a preguntar, ¿y el zapato, Vicky, cómo lo digitalizo? Y yo también estoy pensando, probablemente, como muchas cosas, porque no sé últimamente cómo lo están manejando, pero si uno en el ofrecimiento indica que tiene como prueba documental un objeto pertinente, qué sé yo, lo que sea, el juez lo va a tener presente y va a pedir su exhibición. Ahora vamos a ver cómo sigue esta cuestión, cuando lo considere pertinente. Hoy por hoy, esto de la digitalización implica, como cuando vimos en su momento, no sé si se acuerdan de los mandatos, cuando hablamos de la ratificación del 48, los documentos quedan en poder del abogado, la prueba documental que se presenta digitalizada queda en poder del abogado, el abogado se convierte en mandatario de toda esta documental, que significa que en el momento que el juez lo requiera, tiene que presentarle la prueba correspondiente en formato papel, o sea, en depositario, perdón, no en mandatario. El abogado se convierte en depositario de toda la prueba documental y cuando el juez la requiere, la acompaña en formato papel. Puede que no se requiera, que el juez no le pida el acompañamiento de la prueba documental, pero si lo hiciere, lo tiene que acompañar. Entonces, prueba documental se ofrece y se presenta con la demanda, si está en poder de la parte que lo ofrece, lo debe presentar, hoy por hoy todo en forma digital. ¿Qué pasa si el documento no está en su poder? O sea, en la parte que ofrece la prueba documental no lo tiene ella, lo tiene otra persona. Dice, basta con que individualice al ofrecerlo, indicando, y escribí mal, indicando su contenido, el lugar, archivo o persona que lo tenga, y luego el juez ordenará su exhibición. O sea, las dos grandes clasificaciones a los efectos de la presentación es, si los documentos están en poder de la parte que lo ofrece, claramente debe presentarlos. En el caso contrario de que no estén en su poder de la parte que lo ofrece, tiene que individualizar al ofrecerlo, quiénes lo tienen, dónde se encuentra, y el juez va a ordenar con posterioridad la exhibición de esa prueba documental ofrecida por la parte. ¿Sí? ¿Vamos bien? Voy a tomar agua antes de empezar con la exhibición. ¿Cómo vamos de tiempo? 7:30. Hoy voy a tratar de terminar un poquito antes porque todas las clases digo lo mismo y se nos hacen las 8 y acá estamos. Exhibición. La documental no la tiene quien la ofrece, es lo que acabamos de decir. O sea, la parte que ofrece la prueba documental no la tiene en su poder, indicó que está en poder de otra parte, de un tercero o en una oficina o un registro determinado. Ahí están los 3 supuestos que puede pasar de quien tenga esta prueba documental que no tiene la parte que le ofrece.
Cuando esté en poder de la otra parte, va a suceder lo que dispone el artículo 386, ahora vamos a la lectura del Código Civil, del Código Procesal. Cuando esté en poder de un tercero, ahí dice tercero con B corta cualquiera, ahora después lo corrijo las filminas por si alguno lo quiere, 387, y dice cuando está en un registro u archivo, ahí vamos al 394, y eso se ofrece como prueba informativa. Prueba de informes tenemos que ver juntos, así que vamos a dejar un asterisco. Simplemente recuerden que en el caso de que el ofrecimiento de la prueba documental, el ofrecimiento de la prueba documental se encuentre en un archivo o oficina, puede ser simplemente también que ofrezcamos como documental un expediente que esté tramitando en otro juzgado o un criminal o un penal o en otro juzgado que no sea el donde está tramitando nuestro juicio, se va a ofrecer como prueba informativa pese a que es una documental. ¿Por qué? Porque en realidad la metodología que se utiliza para introducir al proceso esta prueba es a través de librar el informe correspondiente, que se libre un oficio al registro o el archivo o la oficina que tiene este documento para que lo remita al juicio y lo incorpore al proceso. Cuando veamos informativa, nos explayamos en esto. Tengan en cuenta esta cuestión. Puede que la prueba documental que la parte ofrece esté en poder de un registro o un archivo, y ahí vamos a utilizar otro medio probatorio que es la prueba informativa. Pero ¿qué pasa, dice ahí el primer supuesto, cuando la documental está en poder de la otra parte? O sea, simplemente lo que va a manifestar es, señor juez, no doctor, señor juez, la prueba pertinente se encuentra en poder de la contraria. ¿Qué dice el 386 del CPC? Estoy yendo a la lectura del mismo, y dice lo siguiente: documento en poder de una de las partes. Dice, si el documento se encontrara en poder de una de las partes, se lo intimará a su presentación por el plazo que el juez determine. O sea que lo primero que va a hacer el juez es pedirle a la parte que se indicó que lo tiene, a que lo presente dentro de un plazo determinado. Si es la parte actora la que ofreció esa prueba documental, el juez va a intimar, y dice que la prueba la tiene el demandado, el juez va a intimar por un plazo de X cantidad de días, generalmente los plazos generales en el proceso son de 5 días, al demandado a que lo presente. Dice, cuando por otros elementos de juicio resultare manifiestamente verosímil su existencia y contenido, la negativa a presentarla constituirá una presunción en su contra. ¿Qué es lo que me dice el artículo? Dice, la parte ofrece la prueba y me indica que está en poder de la contraria. El juez va a intimar a la contraria a que la presente en un plazo determinado. ¿Qué pasa si esa contraria no lo presenta? Lo que dice el articulado es, en el caso de que existan, dice que por elementos del juicio resultare manifiesta y verosímil la existencia de su contenido, va a haber una presunción en su contra. Prueba de presunciones también lo van a ver, no conmigo, pero por ahí ya lo están viendo. Una presunción es una afirmación bastante seria de la verdad de un hecho. Van a ver que después que hay diferentes tipos de presunciones legales, pero en definitiva, el hecho de que la persona que tenga la prueba en su poder no la haya querido presentar, cuando por otros elementos que a veces se conocen como indicios se demuestra que efectivamente la tienen, generan una presunción en su contra. O sea que al momento del dictado de la sentencia, el juez va a tener bastante en cuenta que la parte que tenía la documental en su poder no la quiso presentar cuando en realidad efectivamente la tenía. Salvo que la parte demandada manifieste por algún motivo que no la tiene, y ya ahí el juez resolverá qué es lo que sucede o si la puede ubicar de otro modo. Pero en principio, la negativa a presentar la documental que se supone que está en poder de la otra parte genera una presunción en su contra, o sea, de la parte que tiene la obligación de presentar la prueba documental. ¿Sí? ¿Vamos con el 386? Vamos con la diferencia con el 387, que es cuando la documental está en poder de un tercero. O sea, la consecuencia de la no presentación, en caso de que la documental esté en poder de la otra parte, es esta presunción en contra de esa parte que no presentó la prueba documental. ¿Qué pasa si la documental está en poder del tercero? Dice el 387. Dice, si el documento que deba reconocerse se encontrara en poder de un tercero, se le intimará para que lo presente. En eso es exactamente igual. Tercero, el juez lo va a intimar a los efectos de presentar la documental que tiene en su poder. Pero dice que si lo acompañare, podrá solicitar en su oportuna devolución dejando testimonio en el expediente. O sea, eso es como una facultad que tiene el tercero,
que en principio no tendría nada que ver en el proceso, presenta la documental y pide que se lo devuelvan en cuanto pueda. Pero dice que el requerido podrá oponerse a su presentación si el documento fuera de su exclusiva propiedad y la exhibición pudiera ocasionarle perjuicios, y ante la oposición formal del tenedor del documento no se insistirá en el requerimiento. Muchas veces pasaba que en los procesos de divorcio se pedía a los amantes intervinientes, que eran terceros, que presentasen cartas que en realidad eran privadas o que tenían obviamente intervención el tercero con alguna de las partes, y estas partes claramente no querían presentar esos documentos. Primero, después vamos a ver los requisitos de la correspondencia, que si es privada no tiene por qué estar en el proceso, pero porque además claramente no contaban con la privacidad y no querían presentarlos. Entonces lo que el código nos dice es, uno al tercero lo llama a título colaborativo, o sea, si el tercero no quiere presentar la documentación porque considera que de algún modo lo afecta, no va a haber ninguna consecuencia y vamos a tener que buscar otra manera de probar lo que queremos probar por ese medio probatorio. Hay que ser muy creativo, hoy lo dije hace un rato y es verdad, con los medios probatorios para ver si no se prueba por esto, cómo buscamos un plan B para acreditar el hecho. La idea es que los hechos se demuestren por la prueba documental o por la prueba que corresponda o que podamos corresponder. Entonces, siempre tenemos que, cuando tenemos estas cuestiones que por ahí no dependen de uno, como es la documental en poder de la otra parte o de un tercero, tratar de pensar en un plan B ante la situación de que, porque si la consecuencia de la otra parte es bastante gravosa, pero si es ese tercero que no quiere acompañar la prueba documental, no tenemos más para ofrecer, más para decir, perdemos el requerimiento y nos vamos a quedar sin esa prueba documental ofrecida, así que hay que tener en cuenta las consecuencias que eso nos ocasiona. ¿Sí? Prueba en poder de un tercero, prueba en poder de la otra parte. En cuanto a archivo lo dejamos ahí para prueba documental. Ahora el programa nos vuelve a instrumentos públicos. ¿Vamos bien hasta ahora? Voy a tomar agua. Volvemos a la clasificación de instrumentos públicos. Mucho de lo que vemos acá ya lo vimos, así que me gustaría ir a ver, ahí, a la fuerza pública. Vamos para acá. Dijimos hace un rato que instrumentos públicos eran todos los documentos, perdón, ustedes me van a preguntar por qué vuelvo instrumentos públicos, el apunte y las filminas están hechas conforme al programa. El programa arranca con prueba documental, documentos, todo lo que vimos, la clasificación, los conceptos, ofrecimiento, presentación, y vuelve a instrumentos públicos y después con instrumentos privados antes de pasar a prueba de informes. Por eso es que así está organizado. Ya adelantamos bastante, vimos un panorama general cuando hicimos la clasificación y adelantamos las características de cada uno de los instrumentos, pero en este punto vamos con un poco más de detenimiento de cada uno de ellos. Instrumentos públicos, volvemos a repetir y volvemos un poco al Código Civil y Comercial, volvemos a dejar el CPC. Son los documentos escritos, ya eso nos tiene que quedar claro después de toda la clase. Documentos escritos pueden ser instrumentos públicos o privados, y ahí vamos a la clasificación. Documentos públicos son los documentos escritos que se confeccionan con la intervención de un fedatario, sea un escribano o funcionario público. Creo que eso queda claro. Los requisitos del 290 leímos hace un rato, que el funcionario realice el acto dentro de su competencia y que esté firmado por todos los interesados. Artículo 290, lo leen con atención y cualquier consulta o duda me preguntan. Enumeración del 289. El artículo 289 nos enumera justamente cuáles son los instrumentos públicos en particular. Dice que instrumentos públicos son escrituras públicas y testimonios, otros instrumentos otorgados por escribanos o oficial público con los requisitos de ley, como un acta notarial, una denuncia policial, un acta de audiencia, o títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial o conforme las leyes. Esta enumeración no es taxativa, hay bastante discusión sobre los alcances de este 289. Quiero ver si hay alguna cosa más agregada que no consigné en la filmina. No, es simplemente una enunciación de los instrumentos públicos, de lo que el Código Civil considera instrumentos públicos. Creo que son instrumentos públicos que conocen y que saben qué son. Escrituras públicas, los testimonios de las escrituras, no sé si saben, son
copias de las escrituras que se otorgan a las partes, esos son los testimonios de una escritura pública. Los otros instrumentos otorgados por escribanos u oficiales públicos con los requisitos de acta notarial es la que celebra un escribano público cuando deja constancia de determinada situación, eso es un acta notarial firmada por el escribano. La denuncia policial es la que hacemos en una comisaría y cualquier funcionario de la policía firma ese acta notarial y se convierte en un instrumento público. Acta de audiencia son las actas que se hacen en los juzgados. Los funcionarios de los juzgados son funcionarios públicos. Los secretarios y auxiliares letrados de los juzgados son funcionarios públicos. Pueden firmar las actas de audiencia dejando constancia de todo lo que sucede en el transcurso de esa audiencia y ese acta es un instrumento público. Y por último dice títulos emitidos por el Estado Nacional, Provincial conforme a las leyes. Estos títulos emitidos son los bonos de deuda, esos títulos valores que a veces se ejecutan en el banco, yo mucha idea de esto no tengo, pero son instrumentos públicos por el ente que los emite. Básicamente con eso, esta enumeración, sí. ¿Alguien me va a hablar? Sigo. Fuerza probatoria de los instrumentos públicos. Ahí hice una cita del articulado, básicamente porque la fuerza probatoria está en todos esos articulitos. Lo que le voy a pedir es que lo lean, porque ahora vamos un poquito a cómo se cuestiona la validez de la fuerza probatoria de estos instrumentos públicos, que en realidad es lo que más nos interesa, porque por sí solos hacen plena fe. Lo tienen que haber escuchado muchísimo, que los instrumentos públicos hacen plena fe, y la única manera de atacar su validez es a través de lo que se conoce como el incidente de redargución de falsedad o redarguir de falsos estos instrumentos para atacar la validez de los mismos. Esos artículos se los dejo para lectura y vamos con esto. La fuerza probatoria de los instrumentos públicos depende de qué parte del documento se esté hablando. ¿Por qué estoy haciendo esta diferenciación de qué parte del instrumento público se esté hablando? Como les dije recién, el instrumento público hace plena fe hasta tanto se demuestre su falsedad o sea redarguido de falso. Si es en lo referido a realización del acto, por ejemplo, un acta de constatación, o sea, cuando lo que atacamos es cómo se fue llevando a cabo ese acto de constatación, cuando lo que se va a atacar es la fecha y el lugar del acto, o los hechos pasados ante el oficial público, por ejemplo, la entrega de dinero en el momento de la escritura o hechos cumplidos por él mismo como la lectura del acta. O sea, si lo que nosotros queremos cuestionar de un instrumento público es alguna de estos ítems que acabamos de señalar, como la realización del acto, como la fecha y el lugar, o los hechos pasados ante un oficial público, la única vía que vamos a poder tener es el incidente de redargución de falsedad. La ley presume que estos instrumentos son válidos, que todos estos datos contenidos en estos instrumentos son válidos. ¿Hasta qué momento? Hasta el momento que podamos hasta el momento que iniciemos el incidente de redargución de falsedad y tengamos una sentencia donde diga lo contrario. Si no, se presumen válidos. La fuerza probatoria que tienen los instrumentos públicos es bastante difícil de destruir, básicamente por los requisitos que lleva, por el funcionario interviniente, o sea, funcionario me refiero a funcionario público o escribano, y por las formalidades del acto. Es muy difícil que un incidente de redargución de falsedad para atacar cualquiera de estos ítems que acabamos de señalar del instrumento público tenga andamiaje, pero puede suceder. Lo importante, lo que me interesa que sepan es la validez que tienen estos instrumentos, la fuerza probatoria y el modo que tienen de atacarlos, si lo que vamos a cuestionar son realización del acto, fecha y lugar, o hechos pasados ante el funcionario público. ¿Por qué? Porque por el contrario, si lo que quiero atacar es lo referido, ahí puse yo, si en lo referido a las declaraciones que efectúan los otorgantes ante el oficial público o escribano, ahí voy al ejemplo, dice, si en una compraventa el comprador manifiesta que ya entregó la posesión al adquirente o que ya recibió el precio que se había pactado en el boleto, en estos casos se pueden desvirtuar estas cuestiones con simple prueba en contrario. Aclaro, a ver si esto genera confusión. Instrumento público, hace plena fe, y el único modo que tengo de atacarlo es incidente de redargución de falsedad, si lo que ataco es fecha y lugar y todos los ítems que señalamos.
A veces sucede que las partes manifiestan que en el acto, en las partes no, se deja constancia, el escribano mediante, las partes hacen manifestaciones adelante del funcionario o escribano de determinadas cuestiones de las que el funcionario o escribano no pueden dar fe porque no pasaron ante su presencia. Los escribanos y funcionarios públicos dan fe de lo sucedido en su presencia. Lo que quiero decir con esto es que si suceden cuestiones de las cuales el funcionario o escribano no pueden dar fe porque no pasaron ante su presencia, ya ahí la validez y la fuerza probatoria del instrumento público se ve desvirtuada y en realidad con una simple prueba en contrario se va a atacar. Lo que no significa que el instrumento pierda validez. El instrumento público va a seguir siendo válido, pero esta cuestión en particular, donde el escribano o funcionario no dejó fe de lo que sucedió porque no pasó ante su sentido, él no pudo constatar que efectivamente eso fue, ese hecho va a poder ser desvirtuado por prueba en contrario. No sé si es muy finito o queda claro. Lo que el ejemplo relata es cuando en el marco de la compraventa, cuando están por firmar la escritura, una de las partes dice, bueno, yo ya te entregué la posesión de la casa, pero el escribano no da cuenta de ese hecho, no sabe si efectivamente la posesión fue o no otorgada. De ese hecho en particular, si después la otra parte demuestra que en realidad nunca se le otorgó la posesión, porque hace 20 años que vive la misma persona y pese a la firma del boleto nunca pudo tomar posesión del inmueble, ese simple acto se va a demostrar por prueba en contrario. Por ahí es muy finito y quédense con la validez del instrumento y el ataque por reincidente o redargución de falsedad. Sepan que aquellos actos que no pasan ante escribano público pueden tener otra vía de ataque. Con eso ya me parece muchísimo y está bien lo que estamos para lo que estamos estudiando. Pero lo primero, y la validez del instrumento público es lo esencial y con lo que me interesaría que se queden hoy más que nada. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? Voy a darles la próxima clase, impugnación y redargución de falsedad, y arrancamos con instrumentos privados. Por hoy me parece suficiente. Ya tienen todos cara de cansados y me interesa que veamos el incidente. Les pido que lean el 393 del Código de la Provincia de Buenos Aires, que determina cómo va a instrumentarse lo que acabo de comentarles del incidente de redargución de falsedad, el trámite básicamente que vamos a tener que hacer para iniciar el incidente de redargución y obtener en todo caso la sentencia que dicte que el instrumento público es redarguido de falso. Es el trámite de los incidentes, lo vemos, dejamos hasta ahí. Próxima clase arrancamos con incidente de redargución de falsedad. Les pido que me den 2 minutos, que voy a mirar, voy a dejar de compartir pantalla, voy a mirar los conectados para poner los presentes correspondientes. Si algún compañero les avisó que ponga presente, me avisan. Y si no, me dan un minutito y ya los libero. Mar, comisión 3, ¿no estás de esta comisión? Yo estoy colada, aprovechando la clase. Ningún inconveniente, simplemente que no te pongo el presente. Me gustan los colados, bienvenidos los colados. Camila, ¿pudiste solucionar tu tema en el asiste? Hablé con los chicos del CED y supuestamente le mandaron, por lo que tengo entendido, le mandaron a... Se me fue el nombre, al titular de cátedra, el certificado de inscripción a la materia. Perfecto, sabés que conmigo no hay problema. Perfecto. Martín, ¿vos? Yo también hablé con los chicos del CED y me dijeron que, porque corroboré si estaba inscrito en el CIU y nada, les dije que sí, todo. Me dijeron que quizás las listas estaban desactualizadas. Yo dije, qué raro porque, no sé. Igualmente, si es necesario que envíe el certificado de inscripción. Por mí no, claramente. Yo por ustedes, por mí ningún inconveniente. Dale. Cualquier cosa, si hay algún inconveniente al momento del examen, yo tengo los presentes. No, en eso conmigo, ningún inconveniente. Bien, bueno. Quédate tranquilo. Igual por ahí el problema es que hay 2 listas, porque yo figuro anotada en procesal, comisión 4B.
Ah, mirá, esa no tenía. Luciana Carrara, no te encuentro tampoco en este listado. Lo mismo que los chicos, me dijeron los chicos del centro de estudiantes que los listados estaban desactualizados. Puede ser capaz que sea del plan 88 los listados que tienen, no sé. No hay problema, yo le expliqué a los chicos que no tengo inconveniente, así que no hay problema. Denme un segundito más que ya casi termino. Alicia, ¿cuál era tu apellido? Bogiano, ¿no? Bogiano. Sí, sí, perfecto, ahí estoy. Me falta Martina Sánchez, acá, perfecto. Felicitas. Muy bien. Daniel, que llegó tarde, no hay ningún problema. Julio. Muy bien. Y Pilar. Listo. La asiste tomado, no hay problemas. Acá ya se tomó lista, no, acabo de tomar, Camila que me había preguntado. Dudas, consultas, tienen a disposición mi casilla de correo electrónico. Los que quieren power de este pequeño introito de la clase de hoy, me lo piden por mail, los corrijo las faltas ortográficas y se los mando. Tenemos por lo menos 3 clases más juntos. La idea de la clase próxima es terminar con instrumentos privados, o sea, públicos lo que nos quedó, instrumentos privados y prueba de informes. Con eso dar por cerrado el punto de prueba que tenemos juntos y nos quedan medios alternativos de solución de conflicto que los tendríamos que ver en las próximas 2 clases. Creo que vamos a estar bien en el estudio de los temas en general, por lo menos los que tenemos asignados. Les debo todavía la actualización del apunte de la unidad número 4, el de la unidad número 8 de prueba documental e informativa, ya lo tienen en el módulo, cualquier cosa lo complementan con el Power, pero creo que con ese material van a estar bien, y obviamente con la bibliografía de base que quieran utilizar. Y de modos alternativos creo que también hay material, lo tengo que chequear todavía, es un dato que les debo. Con eso creo que estoy casi al día. Les debo la actualización de la unidad 4 como fundamental, pero en breve prometo cumplir con eso. ¿Estamos bien? ¿Dudas? ¿Preguntas? Es re aburrido este tema, chicos. Prueba documental trato de ponerle onda, pero ni a mí me gusta. Es re aburrido, es mucho código, mucha clasificación, mucho concepto, un embole. Me hacen deditos como diciendo, y bueno, si no queda otra la tenemos que escuchar. Bueno, entonces, si no hay consultas, la semana que viene los veo a la misma hora por el mismo canal. Que tengan buena semana. Cuídense. Gracias por estar. Gracias. Hasta luego. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Adiós. Chao, muchas gracias. Adiós, adiós.